dramático la música y demás, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Yo estoy mejor. Claro, sueno como mi tío en un tarro. Ok, se los voy a escribir y se los mando por texto para que lo entiendan. Pero ya mucho mejor, gracias a Dios. Gracias por los que oraron por mí, por mi salud. Ya volvimos a la vida, la verdad. Ok, hemos estado hablando acerca de las bases de la vida. Uno tiene que tener bases en la vida para poder vivir. Si usted no tiene bases, usted es llevado, dice la Biblia, como las olas del mar. El viento lo lleva de un lado para otro. Y si usted no tiene bases, no puede tener algo establecido en su vida para decir, aquí es donde yo me anclo. Esto es lo que me tiene anclado en mi vida, mis convicciones. Esto es lo que creo. Si no lo tenemos, no vamos a ir muy lejos, que digamos. Y estamos hablando acerca de estas cosas. Hemos hablado acerca de la Biblia como la base de referencias. Es el texto que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y es una historia de creación, una historia de la caída de nosotros, una historia de la redención que Jesús hace, pero también una historia del futuro, de cómo se va a ver la vida en el futuro. Y hemos hablado de diferentes cosas. Hoy quiero hablar acerca, la semana pasada hablamos acerca de ser discípulos, ¿recuerdan? y la antepasada también. Estuvimos hablando acerca de qué significa ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Esta es la parte individual de cómo seguir a Cristo individualmente. Hoy queremos hablar de cómo seguir a Cristo como grupo. Una de las bases de nuestra vida es ser iglesia, y lo acabamos de cantar. Somos la iglesia de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que somos iglesia? Tengo 3 textos hoy para ilustrarlo. Usted tiene ahí en sus boletines y solamente tiene 3 puntos para escribir. Y usted dice, qué dicha, hoy no vamos a escribir mucho. Pero con las 3 líneas que tenemos, usted tiene más espacio en su boletín. Así que espero que escriba más, porque tenemos bastantes cosas que cubrir hoy. El primer texto al que me quiero referir hoy es Jesús con sus discípulos, con los 12 que Él escogió, hablándoles algo en particular que les va a servir a ellos como base para entender lo que viene hacia adelante. Entonces, leamos juntos. Estamos en Lucas capítulo 12, del versículo 29 al 32. Lucas capítulo 12. Ojalá que hayan traído Biblia. La gente detrás de la cámara, todos tienen Biblia. Gente detrás de la cámara, usted sepa que la gente de Norcos también trae Biblia, ¿verdad que sí? ¡Wow! Hoy contestaron bastante bien. Lucas 12, del 29 al 32. Hablándole a sus discípulos, Jesús les dice: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. No se afanen por lo que han de comer o beber. Alguna persona en este momento está pensando, ¿qué voy a hacer para el almuerzo? ¿Qué voy a hacer para el lunch? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? ¿A cuál pizzería? ¿A cuál restaurante? Dejen de atormentarse, dice Jesús. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas les serán añadidas? Todo lo demás, por lo que vivimos, nuestras necesidades físicas, monetarias, aún nuestras necesidades emocionales. Todas estas cosas, dice Jesús, nos van a ser añadidas. ¿Sí qué? Si ponemos nuestra atención ¿en qué? En el reino de los cielos. Fijen su atención. Busquen primero el reino de Dios. Y entonces después les dice esto. Recuerden, Jesús les está hablando a los 12. Y después les dice esto. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Significa lo mismo que el título, mi manada pequeña.
porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. En el versículo anterior les está diciendo, busquen el reino. En este versículo les dice, ustedes son pocos, son una manada pequeña, son un rebaño pequeño, pero quiero darles el reino. 3 cosas para pensar. Ahora, si usted quiere escribir, escriba. Todavía no hemos empezado con nuestros puntos, pero hey, si quiere escribir, bienvenido para hacerlo. Primero les habla de un rebaño, de una manada. ¿Qué quiere decir esto? Es la reunión de varias ovejas. Varias ovejas que no hacen un grupo gigantesco, hacen un grupo pequeño. Es una manada pequeña. Pero son ovejas. Implica a los discípulos, a los 12 siguiendo a Jesús. Implica a lo que hablamos la semana pasada, a los que de verdad quieren seguir a Jesús. La semana pasada hablamos de ser un discípulo y dijimos que un discípulo tiene que estar consciente de que le va a costar algo seguir a Jesús. Uno no sigue a Jesús para buscar los beneficios que eso trae. Esa es la diferencia del mundo y seguir a Jesús. El mundo nos dice, sígame. En sus redes sociales, los influencers le dicen a usted, sígame. Y le voy a regalar algo gratis. No sé. Sígame y va a ver que se va a parecer a mí. Y va a ser muy bueno. Siempre estamos buscando algo para seguir a alguien. La Biblia nos dice claramente que para seguir a Jesús, al contrario, más bien tenemos que dejar algo. Tenemos que renunciar a algo. Tenemos que ser capaces de morir a nosotros mismos. Estos son los que siguen a Jesús, por eso son una manada pequeña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esa es la primera cosa de estos versículos. La segunda cosa es que dice que esta manada es pequeña. No está aludiendo a la multitud. Recuerden, la semana pasada una vez más, comenzamos hablando de Jesús siendo seguido por multitudes grandes. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Alimentó 5,000 changos de un solo. Es más, eran 5,000 hombres más esposas e hijos, primos, nietos y lo que viniera. Se calcula que eran como unas 10,000 personas que Jesús alimentó solamente con una cajita feliz de McDonald's. ¿Quién no va a querer seguir a alguien así? Porque si hay alguien que me da de comer, yo lo sigo. Especialmente si me da de comer milagrosamente. Yo quiero seguirlo. Pero Jesús no le está hablando a toda esta gente que lo estaba siguiendo a todas partes donde él iba. Él está hablando a los 12, a un grupo pequeño. Muchos llamados, pocos los escogidos. Tercer cosa. Lo que les está diciendo es, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. La voluntad de Dios es darle el reino a esta manada de discípulos que es pequeña. Dios dispuso su reino, escogió a sus seguidores y ahora les quiere dar el reino. Para eso los escoge, para darles el reino. Otra parte importante del discipulado, de la cual hablamos la semana pasada. Nosotros somos escogidos, nosotros no escogimos a Jesús. Ahora, hay una decisión que tomar, obviamente, pero Él es el que constantemente nos llama. Eso quiere decir que Él toma la iniciativa. La iniciativa no es suya de seguir a Jesús. Usted no hizo nada para seguir a Jesús. Él lo llamó desde el principio del tiempo. Él nos está llamando constantemente, insistentemente. Vengan a mí. Las preguntas entonces en este texto son obvias. Si usted no las ve, se las voy a recordar. La primera pregunta es, ¿por qué darle el reino de los cielos a un grupo pequeño? ¿Y por qué no a las multitudes? Para nosotros es difícil pensar en eso porque hoy tiene mucho más, es mucho más llamativo, tiene mucho más imán, más atractivo si el lugar está lleno de gente. No me malinterpreten, a mí me encanta ver este lugar lleno de gente, como está hoy.
Y sin embargo, Jesús está diciendo que le va a dar el reino a unos cuantos. Y uno se pregunta, ¿por qué darle algo tan valioso como el reino de los cielos a un grupo pequeño, solamente a algunos? La segunda pregunta es, ¿quién es ese grupo? ¿Quiénes son la manada pequeña? ¿Quiénes son el rebaño pequeño? Ya lo dijimos, son los discípulos, pero entonces para nosotros la pregunta que viene después de la segunda pregunta es, ¿cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo sé si soy parte de eso? Y es una pregunta que nos pica la mente posiblemente, constantemente. ¿Seré parte del grupo o no seré? Y ahí viene la tercera pregunta. Si es una manada pequeña y si Dios les está dando el reino a esa manada pequeña, ¿qué tienen de especial para merecer el reino de los cielos? Y esto es lo que nos lleva a hoy a hablar de una de las grandes bases de lo que creemos los cristianos, de lo que creemos los discípulos de Cristo. Y es que creemos en la iglesia de Cristo. Hablemos de la iglesia. Y vamos a leer el segundo texto, Mateo capítulo 16. Mateo 16, del 13 al 19. Vaya unas páginas atrás. Hey, gente, les pedimos que traigan su Biblia a todos en la cámara y también aquí en el lugar. Les traemos que traigan su Biblia para que aprendan a usarla. Esto es importante. Mateo 16, del 13 al 19. El uso de su Biblia es sumamente importante. Esto es algo que identifica a un discípulo. Sabe usar su Biblia. Vamos a hablar más de esto en un momento. ¿Lo tienen? Mateo 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, porque es un término usado en el Antiguo Testamento para referirse a la persona que Dios escogió para ser el Mesías. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista. Para este entonces Juan el Bautista ya había muerto. Otros que Elías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que tuvo una importancia grandísima porque derrotó a sacerdotes de la religión equivocada, de la religión falsa, y también fue el transmisor de la palabra de Dios en tiempos difíciles para Israel. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Básicamente no sabían qué estaban diciendo la gente. En Costa Rica usamos este término. Estaban bateándole a lo que viniera, pero no le pegaron a ninguna bola. Le respondieron, versículo 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Y aquí viene Pedro y afirma, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el escogido de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el enviado mismo del corazón de Dios. Y Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Cuando dice hijo de alguien, no tenían apellido necesariamente, entonces este es el apellido, para que la gente sepa cuál Simón es él. Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces viene la parte que nos es de interés. Versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Aquí tenemos una situación interesante. Hasta este momento su nombre era Simón. Este es su nombre judío. Simón, hijo de Jonás. Recuerden, Jesús lo acaba de decir en el versículo 17. Pero ahora le dice, tú eres Pedro, y le cambia el nombre. Eso tenía varias connotaciones.
En la Biblia, cuando alguien le cambia el nombre a otra persona, quiere decir que tiene un señorío sobre esa persona. Ahora le pertenece de alguna manera. Lo interesante es que Pedro está correcto en lo que dijo. Y usted diría, en lugar de Jesús cambiarle el nombre para hacerlo suyo, debería de haberle dado un lugar mejor, un lugar de liderazgo, si usted quiere ponerlo de esa manera. Y aquí es cuando el evangelio, cuando el discipulado es difícil para nosotros, para entenderlo, porque el discipulado tiene que ver con mermar, con ser menor, para poder ser alguien en el reino de los cielos. Y Pedro lo está experimentando cuando Jesús le cambia el nombre. A partir de este momento, Dios va a estar transformando a Pedro de una manera más profundamente. Va a estar transformando su carácter. Va a darle algo sólido, algo estable. Va a ser una nueva persona en él. Ahora, no es todo. ¿Por qué le cambia el nombre a Pedro después de que era Simón? Simón es un nombre judío. Y ahora le pone Pedro, un nombre griego. De hecho, el nombre se oye como Petra y quiere decir piedra. Ya no te llamas Simón, ahora te llamas piedra. Yo, ok, está bien. ¿Qué? Como la roca, el luchador. Ok. No necesariamente. Sigue diciendo Jesús, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Ok, aquí tenemos toda una controversia en este versículo. Algunas partes del cristianismo han dicho que este es la prueba de que Dios, de que Jesús escoge a Pedro para ser la piedra sobre la cual su iglesia va a ser fundada. Y aquí nos preguntamos, entonces, ¿es Pedro la base de la iglesia? ¿Es él la piedra? Pedro, por su propio testimonio, nos dice que no es así. Solo déjeme leerlo, usted no tiene que buscarlo. En la primera carta de Pedro, más adelante en el Nuevo Testamento, Pedro mismo dice esto. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, que Él acepta a través de Jesucristo. Entonces, si Jesús nos está refiriendo a Pedro cuando le dice, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, que casualmente esta es la primera vez en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, que se menciona esta palabra, iglesia. ¿Qué está queriendo decir Jesús? ¿Qué significa la palabra? Empecemos por eso. Iglesia. Ya sabemos qué significa la palabra piedra. Si usted no sabe qué significa la palabra piedra, vaya a alguna de las fuentes y usted puede ver un montón de piedras. Eso no hay ningún problema. Aquí le ofrecemos todo, hacemos la Biblia tangible de alguna manera. ¿Qué está queriendo Jesús decirle, diciéndole a Pedro? Tú eres Pedro, tú eres la piedra. E inmediatamente le dice, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Podríamos pensar que está hablando de Pedro mismo. Pero el secreto no está en la palabra Pedro, está roca. El significado lo vamos a encontrar en la palabra iglesia. La iglesia, la palabra iglesia en griego es eclesía, suena muy parecido. Y quiere decir algo tan sencillo como un grupo que sale. Un grupo que es llamado para salir. Eso es lo que quiere decir iglesia. Algunos de nosotros hemos pensado que la iglesia son las 4 paredes o la propiedad completa. Y siempre estamos diciendo esto, voy a la iglesia y nos venimos para acá. O pasé por una iglesia. Cuando vemos un edificio que tiene una cruz. Pero la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas que
forman lo que ocurre dentro del edificio. Y ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Lo interesante de todo esto, gente, es que la palabra iglesia, eclesía, la palabra griega, un grupo llamado para salir, no tiene nada que ver con religión. Jesús estaba usando un término de la vida diaria. De hecho, era un término más para hacer negocios en ese tiempo. No tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con espiritualidad, en realidad. Y Jesús está diciendo de alguna manera, yo quiero que ustedes salgan. Ustedes no son un edificio, ustedes no son 4 paredes, ustedes tienen que salir y hacer algo. Son gente llamada para salir a hacer algo. Y la base no es Pedro, la base soy yo. Pedro lo dice claramente, Cristo es la piedra viva. En otro lugar, Pedro en Hebreos dice que Jesús es la piedra angular. Y no entendemos esto porque si no tenemos un concepto de construcción. Pero les voy a llamar su atención a estos arcos que está aquí. ¿Ven este arco donde está el NSU? Los que pueden ver, en los 2 lados tenemos arcos. Si estos arcos hubieran sido hechos en el primer siglo, no tendrían el cemento que tienen en este momento. Más bien las piedras que están en la parte superior, los ladrillos que están en la parte superior, habrían sido hechos de manera que encajaran de tal manera que pudieran estar bloqueados por el peso que ellos mismos tenían. La piedra última que se ponía es la que está en la parte central de arriba. Pedro dice, ese es Jesús. Él es el que mantiene nuestra vida cimentada. Pero esa es la piedra que mucha gente ha desechado. Entonces no hay ninguna duda que Jesús le está diciendo, te voy a cambiar el nombre, tú eres una de las piedras que quiero usar para hacer mi casa espiritual, para establecer mi reino, pero yo voy a ser la piedra sobre la cual este reino va a ser construido. Y esta es su iglesia. Vamos a seguir leyendo porque hay más. Versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Es interesante porque nosotros decimos, los latinos decimos que cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar a Pedro con un montón de llaves. De aquí sale ese mito. Entonces Pedro tiene, si usted tiene muchas llaves, anda muchas llaves en su llavero, siempre dice, mire, parezco a San Pedro lleno de llaves. De ahí sale este mito. Pero cuando nos dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos, lo está poniendo a él como ejemplo de todas las piedras, cada uno de nosotros, que vamos a participar en el establecimiento de este reino. Es la voluntad del Padre darles el reino, dijo en el texto anterior, ¿recuerdan? Si les va a dar el reino, ¿cómo no les va a dar las llaves del reino? Y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro no es el portero del cielo. Usted y yo tenemos algún poder para abrir y cerrar cosas. Porque oiga lo que dice Jesús después de eso. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús no le está dando las llaves del reino simbólicamente. No se las está dando a Pedro para decir, Pedro, usted es el mero mero. Ahora usted me representa aquí en la tierra. En ningún momento estamos viendo eso. No hay ninguna evidencia de que Jesús le está diciendo a Pedro de que él es el vicario de Cristo, de que él es el representante de Cristo en la tierra. No hay ningún tipo de evidencia. Lo que sí hay evidencia es que Jesús le está diciendo a Pedro, tú tienes un poder especial junto con tus hermanos, porque ahora vas a poder abrir y cerrar el cielo, el reino de los cielos de alguna manera. ¿Qué significa esto? Deberíamos entender esto como Jesús dándole la autoridad, el permiso a los apóstoles, a los discípulos de la primera generación para hacer las reglas que van a establecer este reino de los cielos.
Y es por eso que en muchos pasajes de la Biblia se nos dice que los cristianos, y vamos a leer uno más adelante, el tercer texto, los cristianos seguían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en lo que los apóstoles definieron que era lo correcto para la iglesia de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Se está durmiendo alguien? Sea honesto. ¿Qué? La iglesia de Cristo es honesta. Y aquí vamos a empezar a escribir. Espero que mucho para algunos de ustedes. ¿Qué pasa con este grupo entonces? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los que seguimos a Cristo fielmente como discípulos y ahora nos llamamos iglesia? Número uno, somos un pueblo, un grupo llamado. Llamado. Con esto vamos a tener que entender la historia bíblica para poder saber por qué Jesús nos está llamando a nosotros. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto de Dios con un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Israel. Este Israel ha sido llamado a ser el pueblo de Dios, un pueblo especial. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió. Santo es separado, recuerden, no hay connotación necesariamente religiosa, aunque sí hay de alguna manera, pero significa separado. Él te eligió o Él te escogió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Dios se escoge un pueblo para sí mismo. En el Antiguo Testamento este pueblo es Israel. Los individuos elegidos, antes de elegir a Israel como pueblo completamente, también nos dan evidencia de que Dios quería elegir un pueblo. Entonces, Dios escoge a Israel, escoge 12 tribus. ¿De dónde salieron esas 12 tribus? De los 12 hijos de Jacob en el Antiguo Testamento. Cada uno de ellos estableció una tribu, un grupo de gente, 12 familias, pongámoslo de esa manera. Y este es Israel. Pero entonces Jesús viene y trae el nuevo pacto, porque el antiguo pacto estaba basado en reglas, en leyes. Haga o no haga. Si quiere recordar, los 10 mandamientos eran no. Y no estoy de ninguna manera criticando la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Esa era la idea. Dios les estaba dando leyes para que ellos entendieran cuáles eran las bases sobre las que este reino iba a ser establecido. Era como marcando la cancha para decir, vea, de aquí a acá usted puede meter goles, pero en la zona de penal usted no puede meter un gol. Esa es la idea. Está marcando la cancha. No lo entendió Israel. De 10 leyes, de 10 mandamientos, hizo como 200 y pico más, porque ellos creyeron que se trataba de reglas. Y así es como se agrada a Dios, a través de reglas. Y entonces Dios dice, no, yo tengo que cambiar esto de alguna manera, porque al contrario, ellos de estar buscándome a través de mis leyes, lo están haciendo más difícil para que la gente no llegue a mí. Y entonces manda a Jesús. Y Jesús viene a cumplir toda la ley. Y trae un nuevo pacto. En este nuevo pacto, Jesús escoge 12 también. 12 cabezas huecas, si usted quiere llamarlos de alguna manera. Y estos son los 12 discípulos, 12 hombres. Hay una relación individual, pero también una relación grupal que Dios quiere con nosotros. Antes de Israel, Dios había escogido a Abraham, Dios había escogido a Moisés, estaba llamando gente individualmente, recuerdan, a Noé. Él quiere una relación individual, pero también quiere una relación grupal con nosotros. Ustedes son descendencia escogida, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2. Descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y aquí le está hablando a la iglesia. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia y ahora ya recibieron misericordia hasta la iglesia, a la cual Pedro le está hablando. ¿Para qué son llamados este grupo? Hay varias cosas.
Si usted quiere escribir, no están en sus notas, pero si quiere escribirlo, escríbalo. Este pueblo, este nuevo pueblo de Dios, está llamado para dejar su estado natural. Ya no son cualquier persona. Ya no viven por vivir. Ya no son veletas que están movidos por el viento. Ya no son velas de barcas que están llevadas hacia todo lugar por el viento. Ustedes son descendencia, dice Pedro, escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ahora son diferentes. Ya no son cualquier persona. El problema con eso es que nos puede dejar pensar, por eso yo soy especial, porque soy iglesia de Cristo. Y se nos puede subir a la cabeza y podemos decir, soy la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán, cruzada con la capa de Superman. Y nos podemos creer la última maravilla de todos. Voy a llegar ahí. Están llamados a dejar su estado natural. Usted no es solamente una persona, usted es hijo de Dios. Usted no es solamente una persona cualquiera, usted es un discípulo de Cristo. ¿Me entiende? Usted no es solamente cualquier persona, usted es la iglesia de Cristo, andando en el mundo. La segunda cosa que son llamados es a declarar quién es Dios. ¿Para qué fueron llamados? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que usted no solamente ya no es cualquier persona, ahora tiene algo que hacer y es proclamar a Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios había escogido a Abraham y le dijo, cuando llama a Abraham, él sale de su tienda y ve la multitud de estrellas en el cielo y le dice, Abraham, así va a ser tu descendencia. Y quiero que así sea tu descendencia, ¿para qué? Para que bendigas a todas las naciones de la tierra. Claro, en ese momento para Abraham era difícil de entender. Pero después Dios cumple su promesa a través de Israel, llamado a declarar quién es Dios. ¿Cuánto en su día usted dedica para declarar las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable? Es parte de ser iglesia. Y eso tiene que ver con lo que sigue. Ellos son llamados a ser luz. Dios le dijo a Abraham que él quería que su familia fuera luz para las naciones. Así nos ha mandado el Señor en Hechos capítulo 13. Así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Estas fueron palabras dadas a Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir ser luz? ¿Qué quiere decir ser luz? Usted puede entrar a un cuarto oscuro. ¿Cuál es la única manera que usted puede darle luz a ese cuarto? Si tiene luz. Si tiene luz. Para que la gente de la cámara puedan ver que ustedes sí saben. Usted no puede entrar a un cuarto oscuro si no tiene un fósforo, si no tiene un encendedor, si no tiene una vela, si no tiene una linterna, por lo menos su teléfono, algo, y decir: voy a iluminar ese lugar. Esa es la gran pregunta para nosotros. ¿Qué ilumina mi presencia cuando llega a un lugar oscuro? ¿Usted ilumina algo? ¿O el lugar se queda igual de oscuro? Hay una diferencia. Su presencia marca una diferencia, porque esto es parte de lo que es la iglesia. Lleva luz, anuncia, porque es gente que no es gente normal, llamados a salir de la oscuridad. Pero también son llamados a una cosa más, llamados a ser libres, a dejar la esclavitud. Este fue el problema con Israel, gente. El gran acto salvador de Dios en la historia del Antiguo Testamento es la liberación de Israel de Egipto, cuando fueron liberados de su opresión, de su esclavitud.
El problema con esto es que no habían caminado ni 2 cuadras cuando empezaron a decir, ay, nos fuimos de Egipto, qué lástima. Allá dan latas de tuna. Y era tan rica la tuna que daban allá. Qué ricos los burritos que hacían en Egipto. Y le dijeron a Moisés, pero ve aquí, solo piedras, pan, desierto, sol. Nos estamos tostando. Y no creyeron que eran libres. ¿Usted lo ve? Eso somos nosotros. Creemos en Jesús, le decimos a Jesús, sí, yo te acepto, yo te sigo, yo hago lo que tú quieras y demás, pero seguimos siendo esclavos en nuestra casa, en nuestros quehaceres, en nuestras tendencias, en nuestras ideas, en nuestros vicios, en nuestras malas costumbres. Seguimos siendo esclavos de algo. El Señor te ama. Perdón, el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, dice Deuteronomio 7. Pero eres la más pequeña y Dios lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que te iba a sacar de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud del poder del faraón y del rey de Egipto. Para eso viene Jesús. El problema de Israel no era que estaban debajo del zapato de Egipto, políticamente o físicamente. La gran verdad de todo esto es que el problema hoy todavía lo tenemos usted y yo, porque estamos debajo del zapato del pecado, de nuestras malas costumbres, de nuestro egoísmo. Y no podemos salir de ahí muchas veces. Pero este pueblo de Dios está llamado para salir de ahí, para no ser esclavo, ya más. Porque para Israel la esclavitud era física, para nosotros la esclavitud es espiritual. ¿De qué es esclavo usted y todavía no se ha librado de ello? Por eso es un grupo llamado. Es un grupo, hay muchos más llamados para este grupo, pero estos son los básicos. La segunda cosa que está llamado, que este grupo tiene es que es un grupo diferente. Ya hablamos de eso un poco. Es un grupo diferente. Usted no puede ser el mismo. Si usted viene a Jesús, usted no puede ser la misma persona. Deuteronomio 7:6. Tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser su tesoro. Algunas versiones le ponen su tesoro especial entre todos los pueblos de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Dios te eligió porque te quiere, porque te ama, porque quieres que seas especial para Él. ¿Usted ha comprado alguna cosa alguna vez que es especial para usted? Yo a veces entro al cuarto de mis hijos, cuando puedo, cuando hay acceso físico. Usted me entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando hay acceso físico al cuarto de mis hijos, entro. Y entonces mientras estoy caminando entre sus cosas, le digo, usted tiene que tirar eso a la basura. No, eso es muy especial para mí. Es un pedazo de papel que escribieron en kindergarten o algo así. Hay cosas especiales que usted no puede deshacerse de ellos porque son muy especiales, que están atados en su corazón. Por eso Pedro nos recuerda, en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Pacto, él nos dice, ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Eso somos nosotros para Dios. Un tesoro especial. Si Él quisiera, Él nos borra del mapa con solamente un dedazo. Pero nos ama tanto que todavía tiene una esperanza de que nosotros podamos ser su pueblo. Esa es la diferencia de la iglesia de cualquier otra organización, que fuimos escogidos y Él quiere hacernos diferentes. Yo lo he dicho muchas veces, Dios quiere llamarte tal y como estás, así quebrado, así desilusionado, así traumado, así triste, así lleno de dolores, lleno de cicatrices,
así feo. Yo no dije nada, usted fue el que respondió. Es más, déjeme ponerle, voy a poner el otro lado, así bonito, así rico, así creyendo que lograste el sueño americano. De cualquier manera, Dios te quiere. La diferencia es que Él no quiere dejarte así. Él quiere hacerte diferente. ¿Cómo se ve esto? Vamos al tercer texto, que va a ser la tercera cosa que vamos a leer. Hechos capítulo 2, del 41 al 47. Vaya unas páginas más adelante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos es el que sigue. Hechos es el libro donde esta iglesia de Cristo nace. Así como es la inauguración grande de la iglesia de Dios. Hechos 2, 41 al 47. ¿Qué había pasado anteriormente para que entendamos un poco de historia en 30 segundos? Jesús les había prometido que Él se iba a quedar con ellos hasta el fin del mundo, ¿recuerdan? Pero después de eso se va para el cielo. Y ellos dicen, ¿y entonces cuál promesa? ¿En qué quedamos? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó? Él les dice, tranquilos, yo les voy a mandar a alguien mejor. Es un segundo yo, un paracletos. Es el mismo yo, pero mejor para ustedes. Porque yo estaba con ustedes, Él se va a quedar dentro de ustedes, en ustedes. Y es el Espíritu Santo. A través de la Biblia ellos han leído acerca de esto, porque el Espíritu Santo venía y se iba. Vino sobre los profetas, pero se iba. Para inspirarlos, para decir algo, para hacer algo. Vino sobre David para matar a Goliat, pero no se quedó en él. Pero ahora Jesús les está diciendo, yo voy a venir y me voy a quedar en ustedes. Y entonces se va para el cielo. Y les dice, esperen en Jerusalén juntos. Y ya verán. Y entonces están todos juntos en un lugar orando. Y de repente ocurre. Y suena como un viento, una ráfaga de viento poderosa. Y suena como un terremoto. Y luces, simbólicamente, de lo que ellos van a hacer. Luces aparecen en la cabeza de cada persona. Y empiezan a hablar en diferentes idiomas, pero sucede que el idioma diferente que yo estoy hablando, que no entiendo qué estoy diciendo, la otra persona que viene de la Conchinchina entendió perfectamente lo que yo estaba diciendo. Y entonces, todo el mundo está, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Confusión total. Y se levanta Pedro, a quien Jesús le dijo, tú eres la roca. Pero sobre esta roca, dice Jesús, yo voy a fundar esta iglesia. Así que tú vas a tener una responsabilidad importante en todo esto. Y se levanta Pedro y empieza a predicar. Y después de haber predicado y haber contado la historia de la Biblia, cómo Dios, a través de la ley, trató de poner en el corazón de Israel la idea de que Él era su pueblo especial, pero ellos no lo entendieron. Y Pedro les dice, pero ahora este Jesús, Él se convierte en la ley, que por gracia nos va a dejar entrar al cielo. Y oigan lo que pasa, versículo 41, Hechos 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, segunda vez que se usa la palabra en la Biblia. Los que se unieron a la iglesia fueron como 3,000 personas. Y usted dice, no puede ser, ¿cuándo hacemos eso aquí en Norcos? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ir poco a poco para que usted pueda ver cómo esto de la iglesia tiene que cambiar vidas. Cómo es que tienen que ser un grupo diferente. Usted no puede ser la misma persona. La primera cosa es que siguen un patrón de vida. Este patrón de vida se llama el bautismo. Hace 3 semanas, 4 semanas, estuvimos bautizando gente aquí afuera. Una persona que llegó de visita dijo, yo quiero bautizarme, y se echó al agua con todo y ropa. Ya es la segunda vez que nos pasa. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted tiene que mostrar un patrón de vida. Eso es solo el símbolo, lo que ocurre aquí.
durante su día, durante su vida, usted tiene que mostrar ese patrón. Ese patrón significa morir a sí mismo, que es entrar al agua, y al salir del agua usted muestra que ha resucitado con Cristo. Ese es un patrón que se vive todos los días del mundo en la vida. Usted tiene que morir a sí mismo, recordar que tiene que tomar su cruz, porque es la única manera que va a resucitar con Cristo. Es el ritual de identificación que le da significado a mi cristianismo, el bautismo. Versículo 42. Primero fueron bautizados y se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Fue lo que les dije antes. Siguen una regla de fe y conducta. ¿Y esa regla cómo se llama? La Biblia. ¿Usted quiere saber quién es Dios? Lea su palabra, porque Él lo especificó ahí. ¿Usted quiere saber quién es Jesús? Lea su palabra, porque Él se identificó o lo definió cuando la Biblia fue escrita. Pero Jesús no escribió la Biblia. No, la escribió gente que anduvo con Él. Y da testimonio de quién es Él y cómo puede cambiar vidas. ¿Cuánto lee usted su Biblia? ¿Cuánto sabe usted de su Biblia? Lo que usted sabe de Jesús, ¿lo aprendió en las películas de Semana Santa? ¿O lo aprendió a través de su Biblia? Versículo 42, segunda parte. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Eso quiere decir que seguían un ritual de recordación y de relación. ¿Cuál es ese ritual de recordación? Es recordar a Cristo. Es la comunión que tomamos algunas veces en sus grupos de vida. Ustedes toman la comunión y la oración, pero eso nos recuerda que tenemos que tener una relación con Cristo. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Esto quiere decir que ellos seguían un poder que no venía de ellos mismos, era un poder que venía de Dios. Ese poder se llama el Espíritu Santo. Porque Jesús les promete antes de subir al cielo, y cuando venga el Espíritu Santo les voy a dar un poder especial. ¿Cuál es el poder especial? Ser testigos. Es hacer lo que Israel no pudo hacer. Van a ser testigos de mi poder. Y así es como la gente va a ver a Dios. Y ese Espíritu Santo va a vivir en ustedes. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ellos seguían el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh, y Jesús le añade uno más: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso vendían todo, porque nada era de ellos. Querían amarse unos a los otros, y también seguían la regla de oro. La regla de oro es: no le hagas al otro lo que tú no quieres que el otro te haga a ti. Eso es lo que vamos a hacer pronto en Sirve tu Ciudad. Vamos a salir y le vamos a dar a la gente lo que posiblemente algunos de ellos no merecen, pero vamos a sudar, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, porque queremos amar como Jesús amó. Esa es la iglesia. Versículo 46. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Interesante que nos están hablando de iglesia y ahora nos están hablando de templo. ¿Qué pasa con eso? Ellos siguen un compromiso espiritual. Son las disciplinas espirituales. Usted no puede ser discípulo de Cristo si no tiene una disciplina espiritual. Oración, estudio de la Biblia, comunión con Él, reunión con los hermanos. Déjeme decirle, yo no puedo insistir en esto más. Venir el domingo a la iglesia no es su vida espiritual. Esto es algo que usted debería hacer porque usted quiere ser la iglesia de Cristo. Ay, le voy a caer mal a alguien. Está bien. ¿Cuánta gente conoce usted de este grupo en este momento? ¿Cuánta gente conoce su nombre? Porque usted no puede servir si usted no conoce a nadie. Usted no puede ser servido si nadie lo conoce a usted. De eso se trata, ser iglesias y no dejar de reunirse.
De casa en casa, dice la segunda parte del 46, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría, con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Además de tener todas esas cosas en común, ellos también seguían un estilo de vida, y ese estilo de vida se llama adoración. Todo lo que yo hago tiene que agradarle a Dios. Todo lo que yo digo tiene que agradarle a Dios. Todo lo que yo pienso tiene que agradarle a Dios. Eso es adoración. No es venir y levantar las manos porque el grupo de alabanza nos inspira con la música tan buena que toca. Eso es solo una experiencia de adoración. Es una expresión de adoración. Pero su vida, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 12:1, su vida debería ser una ofrenda diaria. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Oyeron la palabra? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es ponerme yo en la ofrenda, en el altar como ofrenda, es quemarme yo mismo y decirle: ya no puedo, yo no puedo solo, necesito que me cambies. Y mi vida es ahora una ofrenda. Y el texto termina diciendo: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y esto es porque la iglesia seguía una comisión. Y la comisión es ir y hacer discípulos. Si usted es cristiano por más de una semana, ¿cuántos discípulos ha hecho? A mí no me importa que usted venga y me diga: ah, no, un montón de gente se ha convertido a Cristo por medio de mí y demás. Eso es fácil, la gente dice sí, la gente levanta manos, la gente acepta a Cristo. Pero ¿cuánta gente usted le ha ayudado a caminar en su vida cristiana? Eso no puede ocurrir si usted es un agente secreto. Si usted es un cristiano 007 que viene a la iglesia y nadie lo conoce, y usted no conoce a nadie, eso no ocurre, no puede pasar. Siguen una comisión y hacen discípulos. El último punto es un grupo imperfecto, porque les he dado duro, ¿verdad? Estas dos últimas semanas nos he dado duro, pero este es un grupo imperfecto. La iglesia no es perfecta, para nada. Si usted anda buscando la iglesia perfecta, bienvenido a la que no es, porque nosotros estamos lejísimos de ser la iglesia perfecta. La Biblia está llena de personas reales e imperfectas. Y traje una lista. Adán y Eva fueron los primeros desobedientes. Noé fue el primer borracho. Abraham, demasiado viejo para tener hijos, y era mentiroso. Sara, la esposa de Abraham, se rió de las promesas de Dios. Isaac, el hijo de Abraham, era un soñador, solo andaba soñando. Jacob, un mentiroso. Lea, una de las esposas de Jacob, era fea. José fue abusado por sus hermanos. Moisés tenía un problema de tartamudez y de mal carácter. Miriam, la hermana de Moisés, era una chismosa. Rahab, en Jericó, era prostituta. Gedeón tenía miedo. Sansón era un mujeriego. Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes. Noemí era viuda, y eso no era bueno en este momento de la historia. Job se declaró en bancarrota. David mató a un hombre después de acostarse con la esposa de ese hombre. Salomón era demasiado rico. Elías tenía tendencias suicidas. Isaías predicó desnudo.
Jeremías estaba deprimido. Jonás huyó de Dios. María era solo una chiquilla cuando Dios la llamó para tener a Jesús. Juan el Bautista comía insectos. Los mexicanos dicen, ¿y qué? Marta se preocupaba por todo. María no hacía mucho y se sentaba solo a escuchar a Jesús. Mateo era un traidor para su pueblo. Nicodemo era un fariseo. Pablo torturó y mató a muchos cristianos. Juan Marcos tenía diferencias con Pablo y se fue a trabajar solo. María Magdalena estuvo endemoniada. Juan y Santiago eran un par de peleoneros. Y Pedro, la roca, negó a Jesús. Lo voy a decir otra vez. Pedro, la roca, negó a Jesús. Y si agregamos su nombre, ¿qué sería lo siguiente? Esta es la iglesia. Somos imperfectos, pero somos llamados a salir de la oscuridad hacia la luz. Pero somos llamados a dar un mensaje, a decir algo. ¿Usted es parte de esta iglesia o no? Porque no hay intermedio. Vamos a venir a Dios, vamos a venir a Jesús tal y como somos. Y Él nos dice, no los quiero dejar así. Yo quiero hacerlos como yo. Y yo soy perfecto. Y adivine qué, eso va a doler. ¿Está dispuesto? Señor, si alguien está dispuesto en este momento, que sea tu convicción en su corazón que le hable. No las palabras de rey o la elocuencia de lo que he dicho. Más bien que sea tu palabra, porque queremos ser tu iglesia, la iglesia que sale, el grupo llamado a salir. Estas 4 paredes no nos definen, estas 4 paredes más bien nos dan más energía, nos ayudan a entender lo que significa la amistad, la fidelidad, el amor, el servicio, para poder salir y darlo al mundo en oscuridad que tanto lo necesita, un mundo en guerra, un mundo dividido. Un mundo en un cristianismo cultural que ni siquiera representa lo que tú eres. Necesitamos ser tu iglesia, salir y representar a Jesús y representarlo bien. Gracias por llamarnos a ser el grupo que tú quieres para cambiar este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.